Muy buenos días, son las 11 de la mañana en punto y hasta ahora les damos la bienvenida a todos los participantes que nos acompañan a partir de este momento en la conferencia Cómo lograr equipos exitosos en el 2016. Soy Miguel Gelo junto con Juan David Alzate y María Mercedes López, les damos la bienvenida. Recomendaciones antes de iniciar la conferencia del día. Si no pueden ver la conferencia en vivo, pueden hacerlo en formato grabado en nuestra página web www.micentroempresarial.com/centroempresarial. Segunda recomendación, en todas nuestras capacitaciones utilizaremos los hashtags numeral de la mano de Unipymes para compartir información, numeral evaluando al experto para ampliar el sondeo que realizamos hacia el final de la sesión. Los invitamos a unirse a la conversación en redes sociales. Está con nosotros Néstor Eduardo Gómez, comunicador social con énfasis en comunicación educativa de la Universidad Javeriana. Ha creado y dirigido varios proyectos culturales de gran impacto y actualmente es el gerente general de la organización Sentido Común. Ha sido conferencista en diversos escenarios académicos y comunitarios con la reflexión sobre la conciencia del lenguaje como eje de transformación de individuos y comunidades. Alrededor de 800.000 personas han vivido experiencias asociadas a Depende de mí. Les recuerdo también que esta conferencia se realiza en asociación con Envía, Enlace Operativo, Banco de Occidente, TCC, ETB, Red de Emprendedores Bavaria y Colmas. De esta manera y sin mayores preámbulos le damos la bienvenida a Néstor, quien a partir de este momento puede iniciar la sesión. Néstor, muy buenos días, bienvenido. Envío la invitación para compartir pantalla. Muy buenos días para todos. Pues bienvenidos a esta actividad, a esta conferencia que he preparado y que hemos preparado junto con Unipymes con mucho cariño. En este momento ya tiene mi pantalla, full pantalla ya. Sí, señor, no en pantalla completa, pero ya estamos viendo el equipo de Néstor. Ah, creo que ya, ¿sí? Listo, sí, señor. Adelante, Listo. Néstor. Ok, perfecto. Bueno, bienvenidos y hoy queremos comenzar un ejercicio que vamos a hacer durante todo el año compartiendo las experiencias personales y de un equipo que yo tengo la fortuna de liderar y la experiencia que hemos compartido con organizaciones productivas y organizaciones comunitarias en toda Latinoamérica. Hoy vamos a hacer una introducción muy general alrededor de esta frase que titula nuestro encuentro del día de hoy, ¿cómo lograr equipos exitosos en 2016? Voy a ir moviendo la pantalla, usted me dirá si ya se mueve porque sí, ya se logró mover la pantalla, la primera diapositiva. No, señor, estamos en conferencia 1, ¿cómo lograr equipos exitosos? Néstor Eduardo Gómez. Sí, bueno, ok, a moverlo desde aquí. Listo. Muy bien, entonces quiero que seamos conscientes del objetivo de la actividad. Quiero hoy hacer una introducción desde herramientas teóricas y tácticas para la gestión de equipos humanos de esta comunidad empresarial Unipymes, con la idea de que todos nos acerquemos al máximo desempeño personal y profesional y que sea una introducción también de las conversaciones que vamos a tener a partir de hoy y durante cada mes alrededor de esta comunidad que estamos o que se ha consolidado con tanto éxito. Yo he dividido la conversación en los siguientes 4 grandes módulos. Vamos a hacer una introducción en la que quiero que ustedes sepan pues quién soy yo, más que para adularme, para poder poner al servicio toda esta experiencia y poder que ustedes sepan también cuál es el enfoque conceptual y teórico desde el cual estamos proponiendo esta conversación, que en ningún caso pretende ser una verdad o pretende ser unos dogmas, pretende más bien compartir el estado actual de las preguntas que comparto con muchísimos colegas de ustedes, líderes de gestión humana o líderes de compañías grandes, medianas, pequeñas, que todos los días nos enfrentamos a la gran pregunta de cómo hacer para que los equipos consigan sus objetivos, para que nos mantengamos conectados, saludables, seguros y sobre todo para que nosotros podamos mantener a cada persona de la organización conectada con la gran misión de esa organización que le permite prestar un servicio y verse retribuido en términos de recursos y en términos de efectividad como compañía. Entonces vamos a dar una introducción y luego vamos a centrar la conversación sobre algo que he llamado yo la espiral del desarrollo humano y al final vamos a ver, después de ver ese desarrollo conceptual, vamos a decir cuáles son las prioridades, qué es lo primero que debemos hacer o que sugiero yo que hagamos, qué dificultades nos vamos a encontrar y al final vamos a entonces abrir un espacio para preguntas y respuestas.
Entonces les sugiero que vayan anotando todo lo que a ustedes les llame la atención. Es muy importante para mí y para mi equipo que ustedes nos retroalimenten con todo cariño y sin ningún problema, sin ningún miedo de preguntar, porque sabemos que nuestra propuesta es una propuesta vida que por el mismo hecho de ser atrevida ha tenido resultados de los cuales ahorita ustedes seguramente van a darse cuenta de que algunos de ellos ya los conocen. Quiero pues entonces empezar diciéndoles quién soy yo. Ya les dijeron que mi formación básica es en comunicación y en educación, y me he hecho un experto a través de diversos cursos y de contacto directamente con los emisores de estos mensajes en Estados Unidos, sobre todo en el tema de lo que se ha llamado hoy en día ontología del lenguaje, eh, que no es más pues que una adaptación humanística a los últimos desarrollos de la neurociencia, y que recoge también toda una tradición filosófica del Oriente integrada a una reflexión sobre la productividad en Occidente. Hice un pantallazo para decirles, mire, más que decirles que he tenido la oportunidad de servirle a todas estas compañías y a las personas que las forman, es para decirles, mire, confiemos en que si esta manera de ver las cosas ha hecho eco en estas grandes compañías, también va a hacer eco en su compañía. Aquí en este momento yo tengo la fortuna de acompañar el desarrollo de los equipos de algunas de estas compañías, otros ya son procesos que se han cerrado. Y les voy a poner a la orden a partir de hoy algunos desarrollos conceptuales que se han vuelto ya unas metodologías, si se quiere, unas tecnologías de trabajo con seres humanos que hemos llamado con estos nombres, pero que los hemos adaptado a diferentes necesidades y audiencias en diferentes países. Depende de mí, depende de nosotros. Soy capaz, que seguramente ustedes en este momento van a volver a empezar a escuchar bastante de eso, una reflexión que se hizo alrededor de la circunstancia de que en Colombia estemos alrededor de un proceso de paz y que en las compañías privadas y públicas de todo el país se esté preguntando, bueno, entonces, ¿qué va a pasar alrededor de esas personas que se están desmovilizando? Pero no solamente alrededor de las personas, sino qué va a pasar en la conversación del resto de los colombianos. Y armonía, bueno, que también es otra de las herramientas que vamos a poner al servicio. Todo esto para poner, como les decía, para ponerme a la orden y para entrar a responder todas las inquietudes alrededor de la pregunta que nos hacemos en este momento. Este lunes 18, muy temprano me levanté en un taxi aquí en Bogotá, escuché a Darío Arizmendi diciendo que era el día más triste del año y que posiblemente era una muy mala época por todas las cosas que están pasando en el clima, en la economía, en la política colombiana y a nivel internacional. Y entonces en esas circunstancias, usted y yo que estamos al frente de una compañía, al frente de un grupo de personas, también nos preguntamos, oiga, ¿cómo vamos a hacer en este momento tan complejo, en donde además la legislación que tiene que ver con el talento humano se está poniendo cada vez más complicada, con mayor cantidad de exigencias desde el exterior para que haya ese equilibrio entre unos seres humanos con todas las posibilidades de desarrollarse en una compañía, pero también esa tensión que existe con la productividad? En un momento en el que la economía está difícil, en un momento de una conversación de cambio, ¿cómo vamos a hacer para desarrollar nuestros equipos de alto desempeño y para cumplir nuestras metas de este año? Esa es la gran pregunta y quiero que se conecte usted en este momento con esas preguntas que tiene, que seguramente atañen a su equipo de trabajo y también atañen a usted como persona. Y démonos cuenta en este momento que estamos haciendo la pregunta desde una emoción de angustia, si se quiere, ¿no? Una emoción de miedo por lo que viene. Pero eso es precisamente una oportunidad. Desde esa pregunta vamos a plantear entonces cómo lograr estos equipos exitosos. Para ello lo que quiero rápidamente es poner en evidencia el modelo desde el cual se plantea nuestra visión. Lo primero que tenemos que saber es que quienes estamos aquí reunidos hoy, quienes nos hemos dedicado por diferentes elecciones en la vida a servir a los seres humanos desde las áreas de gestión humana o a liderar compañías, pues trabajamos con seres humanos. Entonces nosotros de pronto somos parte de un equipo directivo donde somos los únicos que no llegan a las juntas a presentar números, a hablar de producto o hablar solamente de resultados en términos financieros, en términos de proyecciones de números. Nosotros hablamos de seres humanos. Cuando hablamos de seres humanos, nosotros creo que lo más responsable es nosotros explicitar cuál es nuestro criterio, nuestra manera de entender al ser humano.
¿Qué quiere decir que trabajamos con seres humanos desde la postura nuestra, desde la postura mía, más bien, de sentido común? Quiere decir que nosotros trabajamos con unos seres que son individuos, que son unos seres que, al llamarse individuos, quiere decir que son indivisibles, es decir, que al mismo tiempo estamos trabajando con personas que buscan realizar su proyecto económico, pero que son al mismo tiempo papás, que al mismo tiempo son ciudadanos, que tienen una vida social, que tienen una vida sexual, que son un cuerpo, que se preguntan todos los días, muchos tienen muchas dudas alrededor de lo que está pasando en su país. Es decir, cuando estamos hablando de que nosotros trabajamos con individuos, quiere decir que es un ser que es dinámico, que todos los días está cambiando, que todos los días está buscando. Pero además tiene una característica muy importante, es que ese ser es único. Y si ustedes ven, empezamos a sugerir algo que va a ser muy importante y es lo que hemos llamado nuestra espiral. Esta espiral sugiere la siguiente visión, y es que cualquier transformación de un equipo, cualquier transformación de una empresa, cualquier transformación de una sociedad, llámese sociedad, pareja, familia, Colombia, país, humanidad, parte del individuo. Nosotros hemos oído en nuestra teoría humanística de aquí para atrás que la célula de la sociedad es la familia. Hemos oído en nuestra teoría administrativa que la célula de la empresa son los equipos. Aquí no vamos a decir que no, vamos a decir sí. Y además estamos proponiendo que esa célula está compuesta por una célula aún más determinante y más pequeña, que es el individuo. Y ese individuo es un ser único que, a pesar que se mueve en una cultura y comparte significados y emociones con otros seres humanos, tiene un proyecto vital que es absolutamente irreemplazable, absolutamente que no se puede copiar, que no se puede estandarizar del todo. Y entender al ser humano exige de nosotros una permanente atención y presencia para estar observando cuáles son los cambios y cuáles son las nuevas necesidades y frustraciones que tiene ese ser humano único, individual. Nuestra espiral siempre se basa en el cambio individual, en la posibilidad de transformación. Pero también, más bien, y además, ese ser humano, que es la base de nuestro equipo, que es la base de nuestra empresa, perdón, se mueve en unos sistemas. Se mueve en unos sistemas sociales, es lo que decíamos ahorita, es un ser que se mueve en su familia, es un ser que habita en una comunidad, en una ciudad particular, y además es un ser político. Y aquí empezamos a usar palabras que a veces en nuestras conversaciones corporativas no son tan convenientes. Y aquí les cuento una anécdota: cuando nosotros nos han llamado para ser consultores de estas compañías, nos dicen: oigan, Néstor, aquí vamos a hablar de talento humano, vamos a hablar de liderazgo, pero por favor no me hable aquí ni de sexo, ni de religión, ni de política. Entonces yo les digo: bueno, ¿y entonces de qué vamos a hablar? Y un poco hago la broma para introducir un tema que seguramente ustedes ya están familiarizados, y es: el ser humano es un ser que está determinado por su biología, es decir, es un ser sexual, es un ser que se conecta con su biología y con su vitalidad desde su sexualidad. Es un ser político en el sentido que no tiene opción sino de compartir acuerdos con otros para poder vivir y convivir. Y es un ser religioso en el sentido que busca trascendencia, que se hace preguntas sobre la vida y la muerte, sobre el sentido de su vida. Entonces decíamos, este ser humano habita sistemas. Aquí mencionamos algunos como los sistemas sociales, políticos, económicos, pero también habita en un sistema de conversaciones simbólicas que lo influyen, no lo determinan. Y esto es muy importante decirlo porque hay veces estamos tan metidos en este bosque de la gestión humana que nos quedamos viendo el árbol de lo que es hoy en día el colombiano y nos olvidamos en qué momento histórico estamos, en qué momento de cambio, de transformación, en qué momento económico, en qué momento de las conversaciones se encuentran los seres humanos. Y esto siempre lo digo desde una visión apreciativa de la realidad, es decir, no estoy hablando de que todo pasado fue mejor, ¿no? El pasado fue lo que es, y hoy estamos en un momento importante en donde estas nuevas generaciones que hemos llamado los millennials, que llegan a nuestras compañías, tienen otra manera de moverse en el mundo. Y entender como nosotros como agentes de gestión del talento humano, entender esas nuevas generaciones, sus preocupaciones, los sistemas en los que se mueven, sus sistemas de significados, va a ser muy importante. Bueno, y en la parte, siempre van a encontrar ustedes en la parte de arriba de la pirámide, lo que hemos llamado la búsqueda de sentido, es decir, es un ser humano individual que se relaciona con otros, y vamos a esta diapositiva, que se relaciona con otros en un contexto particular, su familia, su empresa, que vive en una sociedad concreta, en nuestro caso Colombia, y que habita una humanidad que supera, digamos, su contexto histórico y geográfico, es decir, que habita una humanidad que lo precede con una historia particular y que lo supera porque se va a quedar, es decir, habita también en un mundo donde existen otros seres vivos
y en el cual él se pregunta cómo va a dejar un legado y cómo su huella va a dejar algo que contribuya para las próximas generaciones. Entender este ser humano de esta manera nos permite abrir la siguiente conversación. El ser humano es sobre todo un buscador de sentido, y ese sentido lo encuentra o lo construye desde su lenguaje. El lenguaje es la principal diferencia entre los seres humanos y los demás seres vivos. Esta premisa de la ontología del lenguaje nos abre una posibilidad hermosísima, una gran esperanza para ubicarnos frente a un ser humano que, si construye su sentido desde el lenguaje, es posible acompañar su transformación desde la transformación de su mismo lenguaje. ¿Qué es lenguaje? Para que no nos enredemos con un concepto teórico muy elaborado. El lenguaje son los significados, las emociones desde los cuales nosotros vemos la vida. La realidad no es, la realidad la vemos, y la vemos de acuerdo a lo que nosotros hemos aprendido en nuestro lenguaje. Lo que nosotros aprendemos aquí en español, en esta manera particular de ver el mundo, desde nuestra corporalidad, limitada por lo que nosotros somos en este momento de la historia, en este lugar geográfico, es lo que nosotros vemos, pero no es la verdad, es una verdad limitada que se complementa con la de los demás. Me gusta, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis para ponerles un ejemplo que es muy claro y que le ayuda a aclarar esto a personas de diferentes niveles de escolaridad cuando abrimos esta conversación sobre lo que significa la construcción del sentido desde el lenguaje. Nosotros, por ejemplo, tenemos muy claro que el blanco es el blanco como color, y tenemos en español una sola palabra que nomina el blanco, y para nosotros es el mismo blanco de la piel que el mismo blanco de una hoja de papel, que el mismo blanco de las nubes del cielo. Pero si nosotros fuéramos esquimales y viviéramos en el norte del continente, conoceríamos 40 palabras distintas con emociones y significados asociados a esa palabra distintos para nominar el blanco. Es decir, a los esquimales conocen 40 tipos de blanco. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo voy aquí invitado de Colombia y me dicen, Néstor, venga ahí y díganos de qué color es esa nieve, yo voy a decir, pues esa nieve es blanca, y esa otra, blanca, y ese oso polar, blanco, y ese iglú, blanco. Mi lenguaje limita mi posibilidad de conocer la realidad. Y lo mismo pasa en la vida cotidiana. En la vida cotidiana, nuestro lenguaje con respecto a las emociones limita la posibilidad de conocer nuestra realidad. Esto aplicado a las organizaciones lo vamos a ver. El lenguaje que nosotros hemos adaptado para mirar la manera como nos relacionamos a los seres humanos posibilita o limita la realidad. Es desde esta postura donde vamos a proponer las siguientes conversaciones, sembrando precisamente unos nuevos lenguajes que permitan que la manera como nos relacionamos cada uno de nosotros con nuestro trabajo, con otros como equipo, y como equipo contribuimos a la humanidad, nos permita transformar precisamente esa manera en la que nosotros actuamos. La fórmula dice, un lenguaje distinto posibilita una acción distinta y por lo tanto los resultados son distintos. ¿Cómo lograr equipos exitosos en 2016? Entonces hemos propuesto una espiral del desarrollo humano que, como ya les expliqué, empieza en la base con el individuo, y vamos hoy a mencionar 10 grandes conversaciones que han sido para nosotros de conversaciones que activan transformaciones importantes en la acción, en el accionar y en los resultados de equipos humanos, como les decía, de empresas y de empresas públicas, privadas y de comunidades. Entonces vamos a arrancar por la base de la espiral. Les decía que son 10 conversaciones, y les voy a dejar un bonus track que, si no lo digo, no puedo dormir esta noche, y es todo el concepto de ciudadanía. Entonces yo dejo las diapositivas un poco para que ustedes puedan observar. Hay una base donde está el individuo, luego todo lo que tiene que ver con relaciones, y luego lo que permite que ese ser humano que trabaja con otros contribuya a un mundo. Conciencia, coherencia y competencia en la base de la espiral. Comunicación, cuidado, conexión y compromiso en la parte media. Creatividad, contribución y cambio en la parte superior. Vamos de una entonces, porque hoy el tiempo va corriendo, a hablar de la primera base, o la base de esta espiral, el individuo. Entonces ya decíamos que ese individuo es integral, indivisible, que es un ser humano con potencialidades, que es un ser humano que se construye desde el lenguaje, y entonces vamos a empezar con estas 3 primeras conversaciones, y me voy a demorar un poco en la primera, porque para mí, en mi vida personal y en la posibilidad de influir que he tenido tanto en la sociedad colombiana como en las corporaciones, este ha sido un primer llamado. Seguramente ustedes conocen la obra de muchos autores, y la obra que bien ha presentado para Latinoamérica Freddy Kaufman con su trabajo de la empresa consciente. Conciencia es no nada más, lo podemos traducir a nuestro colombiano, conciencia es darse cuenta de.
estar despierto, darse cuenta. Entonces la invitación de Kaufman, la invitación que hemos hecho traduciendo esta conversación a muchísimas maneras de decirlo es que la persona pueda abrir los ojos, mirar el presente y asumirse como un adulto responsable. Nuestros colaboradores inevitablemente son adultos que tienen no solamente el derecho, sino que tienen el deber de saber qué se espera de ellos en su compañía, que tienen no solamente el derecho, sino el deber de saber con qué recursos cuentan, que tienen el derecho y el deber de construir relaciones armónicas en la compañía. Y nosotros como facilitadores del talento humano tenemos que preguntarnos por nuestro rol. Y yo he encontrado algunos, no puedo decir que son la mayoría, pero algunos de nuestros colegas todavía ubicados en una posición muy paternalista, en donde con esa posición paternalista, por un lado invalidan a ese adulto que busca sentido y que tiene todo el derecho de encontrarlo, pero por otro lado están creando una oportunidad de dependencia para que ese ser humano se comporte como un niño y como una víctima que vive en las compañías llorando y exigiendo sus derechos y que no es consciente también de sus deberes. Esto no aplica solamente a las compañías, ni solamente aplica a Colombia. Yo creo que es justo decir que es un movimiento que está pasando en la humanidad en donde nos estamos dando cuenta de algo que nosotros lo hemos llamado depende de mí, pero que lo he llamado de muchas maneras y es que las cosas suceden es a partir de la realidad que nosotros vivimos y que podemos construir, que no estamos determinados, que cada ser humano puede construir su historia a pesar de las limitaciones. Entonces ahí yo les citaba este libro, se lo recomiendo, La empresa consciente de Freddy Kaufman, está disponible en las librerías virtuales y en las librerías físicas en Colombia y en otros países. Y Kaufman recoge muy bien unas preguntas que yo quiero que cada uno de ustedes se haga mientras vamos charlando. La primera pregunta dice, o más bien advierte a cada persona para que sea consciente de lo que se espera de su trabajo, de cuáles son las expectativas que se tienen alrededor de su trabajo. Yo he sido a veces un poco, ¿qué digo yo?, provocador en las conversaciones que tengo con los líderes de las organizaciones y con las personas cuando les digo, venga, a mí no me gusta la motivación, a mí no me llame a ser motivador, ni espero que el equipo de gestión humana se sienta motivador. Para mí la motivación es el conocimiento, por un lado, del qué es lo que hace la compañía y del cómo. Y obviamente, algo que lo engloba mucho más, del para qué. Pero si una persona, cualquier persona, sabe muy bien cuál es el qué y cuál es el cómo y el para qué, y además es consciente que firmó un contrato laboral que está amparado además por una constitución política que permite o más bien garantiza que sus derechos están contenidos ahí, pues ahora se concentra también en hacer todo lo posible para cumplir con sus deberes. Entonces aquí hay otras preguntas que voy pasando rápidamente. Nos pregunta Kaufman y pregunta para las empresas conscientes si cada uno de los componentes de estas organizaciones saben si disponen de los materiales y equipamiento que necesitan para hacer correctamente su trabajo. Se pregunta si en su trabajo tienen la oportunidad de realizar diariamente lo que mejor sabe hacer. Esta pregunta que suena un poco ingenua y que todos los días la hacemos en las organizaciones que acompañamos y es, oiga, ¿será que la persona se levanta todos los días a hacer lo que vino a hacer este planeta? Y yo sé que está muy de moda todo ese discurso de la felicidad. Yo no soy muy amigo del discurso de la felicidad en el trabajo cuando se queda en lo superficial, porque más allá de la felicidad, lo que yo creo que, más que entender la felicidad como la absoluta realización de todas las necesidades o de todas las aspiraciones humanas, lo que yo entiendo de la felicidad o de esta perspectiva de ser como la oportunidad que tenemos nosotros como gestores de las empresas, que las personas se desafíen y estén haciendo algo que las ocupe y que les dé sentido. Se han hecho cientos de estudios sobre el tema de la felicidad y a mí los resultados que más me gustan son esos que dicen que la felicidad que se debe permitir desde las compañías y desde los grupos humanos es la posibilidad que cada uno desarrolle su desafío, más que tenga todas sus satisfacciones o sus necesidades satisfechas. Entonces nos pregunta también si en los últimos 7 días ha recibido algún reconocimiento o elogio por el trabajo. Aquí ya empezamos a introducirnos a conceptos como el reconocimiento. Se pregunta cómo si cada persona tiene la sensación de que su supervisor o su líder se interesan por él como persona. Si hay en la empresa alguna persona que alienta el desarrollo. Si tengo la impresión de que las opiniones son importantes dentro del ámbito de trabajo. Si la misión de mi compañía me hace sentir que mi trabajo es importante. Aquí yo le he contado a muchas personas una anécdota muy bonita que tuvimos cuando empezaba todo este
todo este trabajo hace más o menos 15 años con una compañía que quiero mucho que se dedica a distribuir helados en Colombia. Y le preguntábamos a esos heladeros de la calle que se sentían los últimos de la escala, que a qué se dedicaban. Y logramos construir con ellos un nuevo significado para su labor. Y entonces ellos hoy en día y desde hace varios años se denominan a sí mismos como vendedores independientes de momentos mágicos. Y es algo que ha ayudado a influenciar muy positivamente sus resultados como compañía, pero sobre todo su bienestar en el trabajo. Entonces, si la misión de mi compañía va a sentir que yo soy importante, las personas que trabajan conmigo están comprometidas con el objetivo de hacer un trabajo de alta calidad. Aquí dice trabajan, pero es trabajan. Me pido disculpa ahí por el error de digitación. Las personas que trabajan conmigo están comprometidas con el objetivo de hacer un trabajo de alta calidad. Tengo un gran amigo en la empresa donde trabajo. En esta pregunta que parecería sacada como del contexto. Ahorita van a saber por qué. En los últimos 6 meses algunas personas de la empresa me habló sobre mis progresos. Y por último, la empresa me brindó oportunidades de aprender y crecer durante el último año. Bien, entonces yo cito la fuente, Freddy Kaufman, la empresa consciente, editorial Aguilar, se lo recomiendo y podemos hacer luego otros comentarios sobre este tema. Ahora, ¿cómo activar la conciencia? Porque tenemos que pasar de lo teórico a lo táctico. Usted me dice, listo, pero ¿cómo la activo? Nosotros hemos descubierto varias metodologías que tienen que ver con disponer de herramientas prácticas a los gestores de talento humano para que la persona se conecte con la conciencia. Y pasan por introducir, si se quiere, tecnologías de algunos movimientos de conciencia orientales y algunos conocimientos de la neurociencia. Por ejemplo, lo primero que yo siempre sugiero es que las actividades de conciencia siempre pasen por la corporalidad, es decir, por darnos cuenta del cuerpo que habitamos. Entonces, cuando a mí una interlocutora, un interlocutor en un área de gestión humana me dice, venga, vamos a hacer actividades, pero por favor, aquí no me ponga la gente a levantar las manos, no me ponga la gente a respirar, aquí al gerente no le gusta. Entonces, pues yo ya que tengo cancha para poderle decir esto, le digo, venga, yo creo que no le gusta a usted. Y creo que detrás de eso hay una pregunta, una angustia por la desconexión tradicional y sin culpa, se lo digo, que hemos tenido con nuestro cuerpo. Pero todos estos movimientos actuales, todas estas herramientas actuales, como el yoga, como la danza consciente, como la biodanza, u otros movimientos, o el mismo ejercicio físico, la conexión con el cuerpo es una puerta de entrada muy importante para activar la conciencia. Y nos abre un segundo paso y es volver a poner el presente de presente. Me han escuchado muchas veces decir que el mejor presente que uno le puede hacer a alguien o se puede hacer a sí mismo es el presente. Pues nosotros que trabajamos con seres humanos, si nosotros no llamamos a las personas a volver a ubicarse en el lugar y en el ahora, todos los días, en el día a día de su vida, pues vamos a mantener esa desconexión cultural con los resultados y con el minuto a minuto que es donde se vive la vida. Y esto pasa otra vez por rutinas conscientes y coherentes que se pueden planear y se pueden volver metodologías para hacer presencia. Estamos en esto entonces desarrollando un proyecto hermosísimo con una organización muy grande de Latinoamérica alrededor del cuidado y la seguridad. Y ha sido espectacular ver personas de nuestra cultura, de personas con niveles de lectoescritura muy bajos, digamos, muy básicos, pues operarios de base, haciendo ejercicios de respiración consciente en las mañanas y conectándose nuevamente desde ritos muy sencillos con el presente que le permite avanzar a otra siguiente sugerencia, y es la posibilidad de vivir maravillado. Activar la conciencia no es más sino abrir los ojos nuevamente a las maravillas, a lo que es la maravilla o la evidente maravilla que es estar vivos. Y desde ahí conecto con la última propuesta, y es la propuesta de mantener en evidencia la tentación que tenemos desde nuestra conversación por la cultura que nosotros habitamos en nuestro continente y en nuestro momento, que es la tendencia a ser víctimas. De aquí para atrás, en la historia, en las conversaciones, es muy fácil decir que las cosas no dependen de mí, que las cosas dependen de Dios, de la suerte, del clima. Pues hoy en día, más que hoy yo todavía veía gente sorprendida por los cambios del clima o por los cambios económicos. Yo les decía, oye, ¿usted qué planeta vive? Si el fenómeno del niño pasa cada 15 años, si los fenómenos económicos de devaluación o de inflación pasan cada cierto tiempo, si nuestra economía es una economía que se mueve así, si nuestro momento histórico de Colombia está pasando por una negociación con unas guerrillas, en fin, es decir, ¿usted en qué planeta vive? Entonces,
ser víctimas o ubicarse en la conversación de víctimas es muy fácil y es una tentación que hemos observado. La esquizofrenia que hemos llamado nosotros en las organizaciones y es aquella conversación permanente de echarle la culpa a los demás en todos los niveles de las organizaciones. Entonces, otra vez la invitación, cómo activar la conciencia, cuerpo, presencia, opción de maravillarse y mantener la atención sobre la conversación víctima-protagonista. Segunda conversación, estamos en la base de nuestra espiral, la coherencia. Coherencia creo que es una palabra que lo dice todo y es, ahorita que vamos a mirar cuáles son los activadores claves de esta palabra, el principal es que si usted como gestor del talento humano, usted como líder, no se cree este cuento y no lo lleva al día a día, si usted no asume que trabajar con seres humanos es una misión y no es la opción de reclamar un cheque, yo le diría con todo cariño, hermano, hay otros trabajos donde usted puede desempeñarse, pero por favor, pilas que su trabajo es tan delicado como el de un neurocirujano, o más delicado, usted está trabajando con el corazón, está trabajando con la mente, está trabajando con el bolsillo y con el sentido de la gente. Entonces, activar la coherencia pasa por eso mismo, por permitirnos nosotros mismos y permitir a las personas a que definan los principios de vida y que esos principios sean validados. Nosotros trabajamos con seres humanos que usted los ve en la compañía detrás de un mostrador, detrás de una máquina, pero ese ser humano en su casa es un papá que ha definido unos principios para vivir, es una persona que ha definido unos principios para actuar en comunidad, es una persona que se pregunta por sus principios para actuar políticamente. Y no nos puede pasar como nos decía alguna persona humorísticamente, aquí tengo unos principios, pero si no le sirven, aquí tengo otros. No, los principios de un ser humano no se negocian. ¿Cómo activar la coherencia? Primero, permitirnos abrir los espacios para que la persona haga conciencia, conectamos con el primer eslabón de esta espiral, haga conciencia de sus principios y los defina. Definir quiere decir hablarlos, escribirlos, ponerles nombre, elegir las palabras en español que definen mis principios. Acuérdense, esos significados, ¿qué significa para mí los principios? Pero también la vida la vivimos no solamente desde conversaciones que son significados, sino de conversaciones que son emociones. Entonces también elegir estados de ánimo saludables. Usted me dirá, pero ¿cómo así que elegir estados de ánimo si yo no elijo mis emociones? Yo soy así, yo soy de mal genio, a mí me saca... No, pues creo que otra de las grandes consecuencias de esta perspectiva de la vida que hemos llamado ontología del lenguaje, o que hemos llamado desde nuestra perspectiva sentido común, y es, oiga, es que usted puede elegir cómo ver su vida. Usted puede elegir, por ejemplo, la alegría para construir su trabajo. Y usted puede entrenar su cerebro y sus neuronas para que empiece a conectarse con su trabajo desde la alegría, para que empiece a conectarse con su trabajo desde el sentido, y ahorita vamos a ver, para que empiece a conectarse con otros desde la compasión o desde el amor. Palabra rara para este contexto, pero que no podemos eludir porque es la definición por excelencia de la emoción básica de los seres humanos. Y ahí ustedes leen la tercera sugerencia, que es también tan difícil como aspiración, pero es tan fácil como elección, que es decir la verdad. Yo pienso, señores líderes de gestión humana, señores líderes de compañías, yo pienso que un indicador, a nosotros que nos encantan los indicadores, un indicador de salud de una compañía también es la cantidad de verdades que estamos enunciando. Una empresa no es sino una red de promesas que se cumplen o se incumplen. Una organización no es sino una red de personas construyendo sentido desde su lenguaje. Y ese lenguaje se construye desde la verdad. Cuando digo la verdad, tengo que hacer la apelación, no es la verdad, esa verdad absoluta, platónica, que ya dijimos que trascendemos, sino decir la verdad es, yo hago lo que digo lo que pienso. Competencia, tercer valor que señalamos en nuestra base de la espiral. Y nos referimos a competencia, aunque la palabra es la misma, pero no nos referimos a competencia como ese motor de la economía de mercado, sino a competencia como la posibilidad de que cada persona se desempeñe como ser productivo, como ser humano, con su mayor desempeño, el high performance, el alto desempeño profesional. ¿Cómo activar esa competencia? Primero, despertar el deseo de aprender desde adentro, que mis estándares sean intrínsecos, despertar el deseo de aprender. Entonces yo siempre pongo el mismo ejemplo, es increíble que nuestra sociedad colombiana no sea una sociedad bilingüe comparada, incluso con unos niveles muy bajos comparados con países como los países centroamericanos o como el mismo Ecuador. Y entonces usted pregunta a su compañía, ¿usted le gusta la plata? Sí, me encanta. ¿Usted está listo para competir? Sí. ¿Usted sabe inglés? No. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo. Entonces despertar el deseo de aprender desde adentro,
llenando a las personas de motivos para que se desafíen y para que se reten. Conecta con lo siguiente, ofrecer escenarios de recompensa futura con beneficios reales, es decir, viejo, si tú aprendes inglés, si tú terminas esta posgrado, esta maestría, si tú mejoras tu desempeño en tu plan de carrera, pues vas a poder tener esta recompensa desde el punto de vista económico, pero también vas a tener la recompensa de poderlo lograr y de conocerte como persona poderosa. Y eso va a la par de ofrecer apoyos y ofrecerse como mentor. Nosotros, gestores de talento humano, somos mentores de las personas. Promover el aprovechamiento del tiempo, vuelvo a lo mismo. Oiga, ¿usted por qué no? Porque no sabe inglés. No, no tengo tiempo. ¿Usted cuánta televisión ve al día? Ojo, promedio de un colombiano frente al televisor. Datos del año 2014, 13 años y medio pasa un colombiano frente al televisor. Entonces vuelvo al tema, no tiene tiempo. Creo que lo que tenemos que hacer como acompañantes del talento humano es ayudar a la gente a gestionar la calidad de su tiempo. Aquí no estamos diciendo que nada sea bueno o malo. Ay, está diciendo que no vea televisión. No, mano, a mí también me encantan las hermanitas Calle. Pero si mi meta de desempeño, de desarrollo de mi competencia es esta y no es coherente con invertir 2 o 3 horas de televisión al día, pues tengo que hacer algunos cambios en mi actuar. Disponer los recursos, y hoy en día que los recursos están escasos exige mayor recursividad de nuestra parte. Echar mano de las cajas de compensación, echar mano del SENA, echar mano de las ARLs, en donde hay muchas ofertas de valor para formarnos y para capacitarnos. Y como último punto aquí es crear una identidad alrededor de la excelencia. Colombia, nosotros como empresarios colombianos debemos acceder a esa conversación de excelencia. Esa palabra que yo detesto, que es eso aguanta, eso pasó así se ha hecho toda la vida, eso es una conversación a superar. Vamos rápidamente a la segunda parte del espiral, y es el nivel equipo. 4 conversaciones claves: comunicación, cuidado, conexión, compromiso. La comunicación es la base de la relación con otros, y la relación con otros, acuérdense que esto es una espiral que nunca, que es orgánica, que no es que pasamos de lo individual y yo me comporto de otra manera con otros, es decir, ese individuo responsable, consciente, coherente, competente, se relaciona con otros y establece una comunicación con unas características muy, muy particulares. La más importante de todas, algo que han llamado humildad ontológica. Si yo reconozco que la verdad no es la verdad, sino que es la mía, y que yo veo la vida desde una visión parcial, es mucho más fácil relacionarme con otros, porque yo soy capaz de reconocer que mi verdad es tan válida como la del otro, y que entre tu verdad y la mía hay un océano de posibilidades. Esta palabra humildad ontológica o este concepto ha sido transformacional incluso para negociaciones complicadas en organizaciones que tienen sindicatos, para poder reconocer la verdad de cada uno y poder reconocer que esas tensiones existen, que existen los conflictos, que los conflictos incluso son la posibilidad de gestionar mejoras, y que no necesariamente por eso tenemos que invalidar físicamente o verbalmente con violencia al otro. Esto no solamente implica, seguramente ustedes dirán, oye, esto no aplica solamente para la compañía, que ya van a ver, aplica para el país. La verdad no es, la verdad yo la veo. Y eso nos permite a nosotros avanzar en una comunicación donde yo encuentro puntos de acuerdo, donde yo diferencio cuáles son los hechos de las opiniones, en donde yo soy capaz de recomendar acciones para que la comunicación no se quede en la intención, sino que permita la transformación de las acciones en el día a día, en el que yo todo el tiempo me vuelvo un obsesivo de la retroalimentación, de que la escucha del otro sea activa y que mi escucha sea activa, diferente a lo que está pasando hoy, en donde yo no tengo ni idea si me están escuchando. Y la posibilidad también de aceptar cuestionamientos y tener la humildad ontológica para saber que el otro tiene todo el derecho de complementarme, de contradecirme. Segunda conversación clave en el trabajo en equipo, en el trabajo con otros, el cuidado. Entonces dejo un momentico para que ustedes lean la frase que puse ahí. El cuidado es una conversación femenina. Usted dirá, ¿cómo así? Sí, entonces ahí lo voy a llenar de dudas para que usted vaya y busque con mucha curiosidad todo el tema de la ética del cuidado. Y cuando digo conversación femenina es volver, esto es un llamado a que nosotros nos demos cuenta que nosotros vivimos en una sociedad patriarcal, agrícola, en fin, en un momento de la humanidad donde las conversaciones son masculinas, y de hecho las corporaciones y la productividad es una conversación masculina, es decir, yo me proyecto los resultados, yo voy allá, esa es la mitad del mundo, y la otra mitad que ha estado un poco sublimada, si se quiere, es el tema femenino, y es la posibilidad de poner el resultado, el logro, los números al lado del cuidado, el bienestar, la acogida, y ese es un tema bastante carnudo, como decimos en Colombia, para nosotros meterle el diente, de recuperar
el rol de lo femenino en las organizaciones no significa que los hombres nos comportemos como mujeres, porque es que el tema femenino está escondido también en hombres y mujeres que han puesto por encima sus carreras que su desarrollo personal, que han puesto por encima sus carreras que el cuidado de su cuerpo, que el cuidado de su familia. Entonces, ¿cómo activar el cuidado? Primer paso, se conecta con lo que estamos diciendo ahorita, es el autocuidado. O sea, si yo no soy capaz de cuidarme a mí, yo no soy capaz de querer a otro, ¿sí? Lo segundo es dejarme cuidar, que eso es otra parte bien bonita, es la palabra vulnerabilidad es hermosísima en este concepto, es yo soy capaz de sentir que así como yo te cuido, soy capaz de dejarme cuidar. Sembrar el interés en el otro. Entonces, esto es algo que es mágico. Cuando a mí me piden consejos rápidos, soy muy malo para dar consejos, me dicen, ay, tenemos un problema, relacionamiento, y aquí hay un conflicto en tal o tal área de la compañía. Yo le digo, ¿sabe cuál es el remedio, la aspirina, por lo menos para arrancar un proceso de transformación? La admiración, que usted sea capaz de decirle a otro, y una persona que usted no está de acuerdo, que usted no quiere, y decirle, oiga, ¿sabe qué, hermano? Soy capaz, yo admiro lo que usted hace, soy capaz de ponerme en un observador diferente de otro ser humano y empezar a sembrar el interés por el otro y admirar la diferencia y validar que el otro cuando piensa distinto a mí me permite crecer. Y metí aquí una sugerencia que también ha sido mágica, dar las gracias. Dar las gracias no es un tema abstracto, las gracias es decir gracias repetidamente, casi que podríamos medir cuántas veces da gracias usted en la compañía y con esto también medir cuál es el índice de clima. Hemos hemos tenido la oportunidad de asistir a transformaciones de compañías solamente con gestos como el saludo y como las gracias. Conexión, de la conexión básica, después de que usted se comunica, después de que usted es capaz de cuidar y de dejarse cuidar, usted es capaz de conectarse con otros. ¿Cómo activar la conexión? Entonces aquí hay una conversación que seguramente vamos a desarrollar más adelante en los otros talleres y es, oiga, vamos a hacer el foco en las relaciones. Ojo, las personas son lo más importante, pero cuando una persona que ya sabe que es importante se relaciona con otra y es interdependiente, y es capaz de desde su propia autonomía y libertad relacionarse con otra, construye acuerdos. Entonces el foco no se hace en las personas, sino en los acuerdos que tiene con esas personas. Entonces yo soy autónomo y soy capaz de establecer con mi equipo acuerdos y hago que esos acuerdos sean sagrados. Eso es lo que permite luego la confianza y que yo relaciono en este caso con la gestión de la disciplina. Ojo, la confianza no se construye diciendo que yo confío en ti. La confianza se construye teniendo reglas claras y teniendo también claro cuáles son las consecuencias de afectar esas reglas. Ojo con el tema de la gestión de la disciplina a mis líderes. Esto quiere decir dejar de ser tan bacanos. Eso, así lo decimos en colombiano típico. Dejar de ser tan bacanos significa que usted es capaz de decirle al otro, ¿sabes qué? Te voy a suspender, te va a sancionar y porque yo te quiero. Eso es un concepto que vamos a hablar luego que hemos llamado amor exigente. Reconocimiento en el día a día. Yo voy a ir pasando rápido para cumplir con el tiempo, porque lo que quiero es antojarlos a que nos veamos cada mes y podamos desarrollar esto también de acuerdo a las sugerencias que ustedes nos hagan. El compromiso se logra simplemente conociendo para dónde vamos. El que no sabe para dónde va se monta en cualquier buceta. Entonces es de nuestro resorte como agentes de gestión humana que las personas reciten el objetivo, reciten la estrategia, sepan el qué, el cómo y el para qué, y que conozcan claramente las reglas de seguimiento y evaluación, la métrica con la que nosotros avanzamos en los resultados y las rutinas con las cuales se evalúa. El tercer nivel de la espiral de desarrollo humano son los últimos pasos, 4 pasos: creatividad, contribución y cambio, y ciudadanía. Y la creatividad yo siempre la señalo como uno de los ejes de contribución. Un equipo en el cual cada uno de sus participantes es consciente, responsable, congruente, que es capaz de conectarse con otros con una comunicación auténtica, con una coordinación impecable, que respeta los acuerdos, está preparado para servirle a otros desde la creatividad, desde ejercer un don por naturaleza humano y divino que es la creatividad. ¿Cómo activarla? Venga, conecte a su equipo con rutinas novedosas, con expresiones creativas, con maneras distintas de hacer las cosas. Y esto se los digo, yo lo sugiero incluso como casi que como una medicina para las situaciones personales y colectivas de frustración. Hermano, haga cosas distintas y verá, cambie la manera como usted se reúne, como usted come, como usted hace las cosas, pero hágalo también con ciertas tecnologías, cree sistemas de iniciativa de mejora y reconózcalos. Contribución es una palabra hermosísima que cambia todo el significado alrededor de lo que significa el trabajo.
Nosotros en Colombia hemos aprendido a decir camello, me toca ir a trabajar, el trabajo lo hizo Dios como castigo. ¿Qué tal si empezamos a hablar en nuestros equipos de la contribución? Y tenemos todos los días en las paredes de toda la compañía, en todos nuestros comunicados, la evidencia de nuestro propósito superior. Y esto lo hemos hecho nosotros y ha funcionado maravillosamente cuando nosotros hemos llevado la voz de los usuarios de nuestros clientes, la hemos llevado a las reuniones de estos equipos para decirles, mire el sentido que tiene lo que usted hace, mire que usted no vino aquí todos los días a pasar esta caja de este lado para el otro, lo que usted está haciendo es contribuyendo a que otra persona en otra parte del planeta tenga mayor bienestar, y lo que usted hace bien aquí, produciendo alimentos, ofreciendo servicios, en fin, lo que usted hace es que está beneficiando a otra persona que también es un ser humano como usted. Conectarnos con el propósito superior es conectar el sentido de cada día con el sentido, con ese sentido, ese gran propósito superior, y eso hay que celebrarlo todo el tiempo. La celebración es una palabra que hay que tener mucho más consciente porque terminamos siendo nosotros agentes de bienestar haciendo actividades que son absolutamente contradictorias con el sentido que estamos proponiendo. Asistí en diciembre a varias fiestas de empresas que me invitaron, en donde todo lo que habíamos hecho en el año se borraban con el codo lo que hicieron con la mano, haciendo actividades otra vez donde llegaban los actores, los líderes a hacer actividades casi que de caridad, rifando premios, tratando a los colaboradores como niños, llevando humoristas con unas conversaciones muy simples sobre la sexualidad y sobre la política. Entonces, si nos comprometemos en el avance de la conciencia, en conversaciones impecables, eso es en todas las acciones, en cada palabra, incluso las más sutiles. Cambio. Bueno, el que no cambia está acabado. ¿Cómo activar el cambio? Entonces, tiene mucho que ver con lo que estamos hablando y es mantener permanente la conversación de un escenario de futuro. Es mantener permanente la conversación de la insatisfacción que tenemos con lo que nos está pasando. Si nosotros nos damos cuenta que tenemos algo para mejorar, nunca lo vamos a mejorar. Y en esto yo creo que es muy importante mantener el contacto con el mundo. Yo tuve la oportunidad el año pasado de cerrar mi año con la participación en el Congreso Agrario y le decía a los agricultores de este país, a los gremios agrícolas, necesitamos que todos los agricultores del país hagan como los cafeteros, que saben que el café que producen en Chinchiná se vende en Tokio y en Londres, no se vende en Chinchiná. Eso nos tiene que pasar a nosotros para poder decir, el cambio que tenemos que hacer es un cambio de mentalidad, es un cambio de grandeza, es asumir la grandeza de las organizaciones y los equipos. Gestores de talento humano, somos agentes de conexión con la grandeza. Y eso significa coraje, es una palabra que me encanta, tiene el coraje para poder enfrentarnos a algunas dificultades que vamos a mencionar ahorita, en donde nuestros líderes o nosotros mismos vamos a estar llenos de miedo de abrir conversaciones de poder en nuestros equipos o de abrir conversaciones como estas, porque esto abre la posibilidad de que los seres humanos hagan lo que tienen que hacer, incluso que se vayan. Por último, y este sí es un tema que sugerimos, yo lo sugiero ahora en todas mis conversaciones, porque tiene que ver con lo que está pasando en el país, no estoy hablando solamente de la coyuntura del proceso de paz, pero también estoy hablando de eso, y es la posibilidad o más bien la exigencia de darnos cuenta que nosotros estamos trabajando con ciudadanos. Nuestros colaboradores son seres humanos y sobre todo son ciudadanos que deben conocer y deben permitirse esta reflexión ética que estamos haciendo, esta reflexión desde su sentido, desde sus criterios, desde sus derechos y deberes. Eso significa la política no es más que eso, la política no es una palabra que nos debe dar miedo porque haya estado mal usada en el contexto de la politiquería. Y resignificar la ecología significa que también nuestra acción de responsabilidad empresarial deje de ser esas acciones de caridad aisladas de nuestro core del negocio y que vuelvan a lo que nosotros hacemos. ¿Cuál es el impacto de lo que estamos haciendo en el medio ambiente humano y vital de nuestro entorno, de nuestros colaboradores, de nuestros clientes, de nuestros proveedores? Eso es la ciudadanía. La ciudadanía no tiene que ver con que usted necesariamente se haga parte de un partido político o que venga a opinar de lo que hace Santos Uribe. Eso no es ciudadanía, eso es retórica. Lo que estamos haciendo aquí es proponiendo una ciudadanía radical, reconociendo que estamos despertando apenas, llevamos 200 añitos como país apenas, en una humanidad que lleva apenas 10.000 añitos como ciudad, como digamos, viviendo en espacios como ciudades. Entonces apenas estamos despertando el comportamiento, pero al mismo tiempo que es un tema que no es, digamos, coyuntural, sí es urgente que nosotros nos pensemos el tema y los invito a que algunos de estos temas nos sentemos a reflexionar seriamente sobre el tema en el que he tenido la oportunidad, y se los digo para ponerlo a la orden, de generar una reflexión bien interesante con los gremios como la ANDI, como ACRIP y con otras organizaciones que están comprometidas con el tema de pensarse la ciudadanía desde el mundo corporativo. ¿Por dónde empezar? Empiece por usted.
Aquí usted puede leer lo que le sugiero, pero quiero que se quede con esto. Empiece por usted como líder de gestión humana. Que usted mismo revise estas palabras que yo le acabo de decir desde su propia conciencia, desde sus propias conversaciones. ¿Cuál es el sentido que usted le está dando a su trabajo? Y luego que lo lleve a todas las conversaciones de la organización, en todos los momentos de la vida de la persona en la organización, en todas las conversaciones privadas y públicas, en todos los momentos. Que no le dé miedo de crear ritos y rutinas para la toma de conciencia. Y estoy hablando de aprender de organizaciones que hacen, por ejemplo, venta emocional como Jambal, y nosotros hemos logrado llevar de esas organizaciones a otras ritos como crear un himno, como hacer un baile, como permitirnos hacer un momento de silencio juntos, aprovechar, no sé, por ejemplo, las pausas activas para hacer un momento de conexión con lo que estamos haciendo. No le dé miedo de crear ritos y rutinas que en ningún caso son contradictorios con las creencias sagradas de la gente, si ese es el miedo que tiene. Y la familia, por favor, todo lo que aprendemos en la empresa se valida en la almohada y en la cocina, no se la va a olvidar eso. Escuchar, 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 ponernos al servicio del negocio y sus equipos. Nosotros no somos una vicepresidencia a la cual la gente le debe llevar adulaciones o resultados, al contrario, estamos al servicio de la gente. Y elegir la alegría como la emoción desde la cual se puede contribuir y trabajar. Ustedes van a encontrar resistencia de los líderes, empezando por ustedes. Esto no se puede, este man está haciendo una carreta muy abstracta, lo que estamos hablando es de resultados, lo que hay que hacer es contratar a un experto o una universidad para que nos haga eso. Entonces, tranquilo, ustedes van a encontrar con esa resistencia, obsérvela, transfórmela, integre, trascienda, observe el temor para las decisiones estratégicas y no le dé miedo de afectar los documentos misionales y los despliegues que está haciendo de esos documentos. Quiero cumplir con el tiempo que me asignaron para llegar a este momento en donde ustedes pregunten. Creo que me pasé un poquito. Sí, me pasé un minuto. Tenemos 10 minutos entonces, señores moderadores, para que abramos la conversación. Les advertí que era una introducción y espero que hayan quedado antojados de hablar más sobre estos temas. Néstor, muchísimas gracias por la sesión. En efecto, vamos a dar inicio a la sesión de preguntas. Les recuerdo que para interactuar lo pueden hacer levantando la manito de color verde que aparece en el panel en la parte superior derecha de la pantalla, o pueden formular sus preguntas y comentarios a través del chat. Antes de iniciar con la ronda de preguntas, vamos con nuestra habitual encuesta interna para conocer sus apreciaciones con respecto a la conferencia de hoy. Para contestar, solo deben dar clic a una de las opciones que aparecen en pantalla. La pregunta es: ¿se desarrolló con claridad la sesión de hoy? ¿Se desarrolló con claridad la conferencia de hoy? Para contestar, solo deben dar clic a una de las opciones en pantalla. Les recuerdo que para nosotros es muy importante que realicen el sondeo, pues es la manera en que evaluamos a los conferencistas. De la misma manera, nuestros dos hashtags, numeral de la mano de Unipymes para compartir información, numeral evaluando al experto para tener una mayor retroalimentación con respecto a este sondeo. De esta manera damos inicio a la sesión de preguntas. Iniciamos con preguntas a través del chat. Bueno, aquí nos están preguntando con respecto a la sesión de hoy. La pueden repetir las personas que ingresaron tarde y la quieren repetir o la quieren reproducir dentro de su grupo de trabajo. Lo pueden hacer en nuestra página web. Allí en conferencias en formato grabado la pueden ver nuevamente. Y pregunta Daniel Hernández: ¿cómo hacer para inspirar a las personas a hacer el trabajo que se les asigna? Ok, ¿voy respondiendo de una vez o qué? Sí, una vez, sí, señor. Ok, Daniel, hermano, mire, yo creo que la pregunta, gracias por la pregunta. Ahora lo siguiente, lo primero es que la persona conozca muy bien cuál es el impacto de ese trabajo, así sea muy puntual, en el gran proyecto que tiene la compañía. Lo que les decía ahorita, yo creo que esa persona debe conocer todos los días cómo impacta esa labor cotidiana en un gran proyecto mucho más grande. La gran necesidad del ser humano más que la plata es el reconocimiento y la identidad con respecto a un proyecto superior. Muchas gracias, Néstor. Le abro el micrófono a César Augusto Ramírez. César, muy buenas tardes, bienvenido. César, bienvenido. Bueno, voy a bajar las manos de todos los asistentes que la tienen elevada en este momento para que solo aquellos que tienen alguna pregunta la vuelvan a levantar, por favor. Mientras tanto, retomamos preguntas del chat. Dice Diana Lorena Cano López: ¿cómo manejar situaciones con tu jefe, el cual debe ser líder, pero solo desea ver los errores de su colaborador? Hola, Diana Lorena. Pregunta muy habitual, Diana Lorena, muchas gracias.
Diana, mira, yo creo que, no sé si tú pues tienes alguna formación en humanidades y tal, la pregunta de todos los acompañantes es si cómo llevar a otro al descubrimiento de las verdades en sí mismo. Esa persona que está viendo los errores en otros, lo que está haciendo es un reflejo de sus propias limitaciones. Entonces yo creo que es un proceso bien cariñoso, es un proceso bien exigente con esa misma persona, que puede ser nuestro líder, que puede ser el director, que puede ser el dueño de la empresa en muchos casos, y que nosotros nos tocó, eso sí, no tenemos elección, como gestores del talento humano somos los llamados a decirle esas verdades incómodas, a llevarlo a momentos de reflexión y de confrontación, a acompañarlo con cariño en el descubrimiento de esas verdades. No te puedo dar pues como decir, un 2, 3 del tema, pero lo único que te puedo decir es que toda persona tiene posibilidades de transformación cuando se conecta con el sentido de lo que es su vida, cuando se le cree como ser humano y se le da el máximo compasión y compasión. Muchísimas gracias, Néstor. Esteban Laverde pregunta, una vez que el grupo de trabajo tiene un ritmo, ¿cómo hacer para mantener la motivación a pesar de que hayan ciertas adversidades laborales por algún integrante del grupo? Esteban, ¿ya me escuchan? Sí. Esteban, buena pregunta, hermano, porque a mí me han preguntado 100.000 veces eso. No, es que la gente va a una convención y luego a una conversación con el líder y los estándares se mantienen durante un tiempo y luego se caen. Yo creo que el tema es siempre mantener el foco en la responsabilidad individual. Es decir, nuestra conversación nunca debe ser hacernos cargo de la responsabilidad que el otro tiene, de cada uno y del equipo. Entonces, esa conversación de estar señalando los esques o las resistencias a la transformación, esa conversación de insistir en el depende de mí, que prepara un depende de nosotros, debe ser permanente. Entonces yo lo invitaría a Esteban, hermano, a que pues, y me ofrezco para que podamos hacerlo juntos y que yo pueda ayudar en lo que necesite, y es poder mantener esa conversación a través de acciones de comunicación permanente, a través de conversaciones religiosas en el sentido de la religiosidad, es decir, yo lo digo a la gente, a los líderes, digo, rece, 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 rece todos los días su discurso, dígalo, dígalo, dígalo todos los días, cántelo, báilelo, péguelo en las paredes, y bueno, y por otro lado también prenda una alerta porque no es solamente el tema de comunicación, sino también tener la posibilidad de decir, el equipo no está funcionando y tomar otro tipo de medidas que hemos llamado gestión de la disciplina. Eso es lo que llamamos amor exigente. Gracias, Esteban. Gracias, Néstor. Le abro el micrófono a Henry Sierra, quien nos pide la palabra. Henry, bienvenido. Néstor, muy buenos días. Buenos Cuando la días. organización es demasiado grande, ¿cómo hacer para involucrar a todo el mundo? Henry, hermano, mire, pues esa es la pregunta del millón porque precisamente nosotros hemos trabajado con organizaciones gigantes y además tenemos el desafío de llevar esto a toda la sociedad. Entonces, yo creo que lo primero es saber que cuando uno trabaja con grandes compañías y con grandes mercados hay que hacer una segmentación. Y entonces todos estos mismos mensajes y todas estas mismas estrategias se deben hacer por cada uno de esos segmentos o mercados específicos. Entonces, se hace un trabajo, una escuela de líderes para los líderes, se hace un trabajo para otro tipo de personas como mandos medios, un trabajo para el operativo, incluso se puede hacer otro tipo de segmentaciones como vamos a trabajar con mujeres, vamos a trabajar con jóvenes, y de hecho lo estamos haciendo en varias compañías, en donde el mismo discurso, este mismo llamado a la conciencia, a la responsabilidad, a la cooperación, a la comunicación auténtica, a la cooperación impecable, lo estamos haciendo por segmentos distintos, con programas que son distintos unos de otros, incluyendo programas para la familia. Eh, y las organizaciones grandes tienen además grandes sistemas de comunicación y ahí creo que hay un llamado, Henry, a que trabajemos juntos en proporcionarle a las compañías sistemas de comunicación que vayan más allá de lo que queremos decir y se empiecen a centrar en lo que la gente necesita escuchar. Por favor, somos nuevas generaciones, somos millennials. Ya pasemos de la cartelerita o avancemos de esa cartelerita, la complementemos con otro tipo de estrategias. Mucho que decir sobre eso, Henry, perdóname que sea tan corto el tiempo. Néstor, muchísimas gracias. Infortunadamente por cuestiones de tiempo no pudimos resolver más preguntas, sin embargo en pantalla tiene el correo al que le pueden hacer llegar las consultas a Néstor. Néstor, en nombre de la Escuela Empresarial Latino Unipymes le expresamos nuestro agradecimiento. No sé si queda algo para decir antes de cerrar la transmisión.
Sí, les quiero dar las gracias infinitas a todos por escuchar, les quiero dar gracias por mandarme preguntas y sugerencias y los invito a que nos veamos en las siguientes actividades y les voy a pedir por favor que sigan conectados con construir seres humanos más conectados, que un ser humano conectado, lo demás viene por añadidura, resultados en el negocio, climas laborales felices y un país en paz. Néstor, nuevamente mil gracias a ustedes, señoras y señores, les damos las gracias por su permanencia y atención. Estaremos de nuevo con ustedes el miércoles 27 de enero a las 11 de la mañana en punto con la conferencia Cambios en la presentación, información exógena, con el experto Germán Augusto Ramírez. Unipymes, la Escuela Empresarial Latina, les desea que tengan una feliz semana. Hasta pronto.